Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Yay. Bien. Srila Prabhupada Ki Jai. Aquí está Norma, que conociste también. Sri Raghunath no pudo venir a la posada, pero él es siempre con nosotros. Él sí que toca bien las percusiones. Hare Krishna. Tablas. Haribol, Hare Krishna. Haribol, Norma. ¿Vas a venir hoy, Sri Raghunath, o no te da chance? Estoy viendo. Vamos, lo dijo el ciego. De- Déjeles a los alumnos, hoy día póngales 20 a todos. Sí, ¿verdad? Una vaca nota. Sri Sí. Raghunath es profesor de inteligencia artificial en la universidad, Ah, entonces siempre anda un poco ocupado, pero Un, bueno, un poco nada más. un poco mucho. Él vive en Saltillo. Salty York. Pero algún día tiene que llevar a Sandipani, a Saltillo, en tu Sí, programa allá. sí, pues podemos hacer acá en la casa de Guru Ramdas. Ujú. Sí. Tiene un centro de yoga Kundalini. muy bueno. Sí, Sandipani es experto con los yogis, enseña muy bien. Pues llegamos El tío está entonces, cerca, ¿no? sí, una hora. Una hora. Algo. Ah, Ujú. O menos. Por la autopista. ujú. Entonces, Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 15, descripción del reino de Dios. Ayer llegamos al texto 32. Y hoy continuamos con el texto 33. Ayer leímos que los sabios maldicen a los porteros. Aquí hay una pequeña resumen. En el mundo Vaikunta hay No, vamos a leer el de ayer. En el estado liberado hay actividades de los sentidos. Aunque los Kumara eran ya personas liberadas, no obstante se enfadaron. Este hecho es muy importante. Llegar al estado liberado no requiere la pérdida de las actividades sensoriales de las personas. Las actividades de los sentidos continúan incluso en el estado liberado. La diferencia, sin embargo, es que las actividades de los sentidos, cuando se ha alcanzado la liberación, se aceptan solo si están conectadas con la conciencia de Krishna, mientras que las actividades en la etapa condicionada se dirigen a la complacencia personal de los sentidos. Así llegamos ayer. Continuamos con el texto 33. Sandipani, ¿quieres leer? Y Generalmente leemos sánscrito si quieren, alguno practicar. Triadish impulsa ahí. Y pues traducción, significado. sí, está bien, ¿no? 33, ¿no? 33. También está Lakshmana ahora aquí de la cabaña Jagan. Muy Ya, bien. no. Haribol, Hare Krishna, Sandipani, Hare Krishna, Haribol. Haribol, Haribol. Reverencias. Nahi antaram bhagavatiha samastakukso atmanamatmani nabho navasi vadira pashanti atrayo yavosuralingo kim vyutpaditam hi udarabhedi vayam yotosyam. En el mundo Vaikunta hay completa armonía entre los habitantes y la suprema personalidad de Dios, tal como dentro del espacio hay completa armonía entre los cielos grandes y pequeños.
porque hay entonces en este marco de armonía una semilla de temor. Estas dos personas se visten como habitantes de Vaikunta, pero ¿dónde puede venir su falta de armonía? El significado es grande, así que yo voy a hacer tal vez un párrafo y podemos, cada uno puede hacer uno, ¿no? Ah, está Tal muy como, bien. ¿sí? Sí, ¿Está sí, bien? claro, claro. O tú puedes Tal hacer párrafos y comentar todo también. Tal como en cada estado en este mundo material hay diferentes departamentos, departamento civil, departamento criminal. En la creación de Dios hay dos departamentos de existencia. De la misma manera que en el mundo material nos encontramos, que el departamento criminal es muchísimo más pequeño que el departamento civil. También este mundo material que se considera el departamento criminal es una cuarta parte de la creación total del Señor. Todas las entidades vivientes que habitan en sus universos materiales se considera que son más o menos criminales, porque no desean actuar según la orden del Señor, o se oponen a las armoniosas actividades de la voluntad del Señor. El principio básico de la creación es que el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es dichoso por naturaleza, y para realzar su dicha trascendental se convierte en muchos. Las entidades vivientes como nosotros, siendo partes integrales del Señor Supremo, estamos hechos para satisfacer los sentidos del Señor. De esta manera, cada vez que hay una discrepancia en esa armonía, la entidad viviente queda al momento atrapada por Maya, la ilusión. Si alguien quiere decir párrafo número 2. ¿Quieres comentar algo, Sandipani? Queremos que tú sigas tú. In Vaikuntha, O Premi quiere leer. Sí, Si Premi está quieren, lista. También sí, está Norma, sí. te ha dicho. puedo leer, pero es lindo, tenemos el invitado. Si Sandy quiere leer, Sí, 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 queremos que... No, leas, no problem. Porque cuando leo, no, yo no, es muy rápido para entenderlo, entonces es mejor si oigo. bueno, Todo lo que leí no entendí todo porque que soy muy nuevo al español, es mejor cuando escucho, entiendo más. ok. Muy bien, entonces sigue Premi. Bueno, gracias. Entonces dice así, la energía externa del Señor se conoce como mundo material y el reino de la energía interna del Señor se conoce como Vaikunta, el reino de Dios. En el mundo Vaikunta siempre hay armonía entre el Señor y los que allí habitan. Por lo tanto, la creación de Dios es perfecta en el mundo Vaikunta. No hay causa de temor. La totalidad del reino de Dios es una unidad tan completamente llena de armonía que no se puede dar la enemistad. Todo allí es absoluto, tal como dentro del cuerpo. ¿Está bien? Sí. Sí, Tal como dentro del cuerpo hay muchas construcciones fisiológicas, pero trabajan todas en una dirección para satisfacer al estómago, y tal como en una máquina hay cientos y miles de piezas, pero marchan todas armónicamente para cumplir la función de la máquina, en los planetas Vaikuntas el Señor es perfecto, y los habitantes se ocupan también de un modo perfecto en servir al Señor. Los filósofos mayavadis, los impersonalistas, interpretan que este verso de Srimad Bhagavatam significa que el cielo pequeño y el cielo grande son un mismo cielo, pero esta idea no se puede sostener. El ejemplo de los cielos grandes y pequeños se puede aplicar también al cuerpo de una persona. El cielo grande es el cuerpo en sí mismo y los intestinos y otras partes del cuerpo ocupan el cielo pequeño. Todas y cada una de las partes del cuerpo tienen individualidad, aunque ocupan una pequeña parte del cuerpo total. Del mismo modo,
La totalidad de la creación es el cuerpo del Señor Supremo, y nosotros los seres creados, o cualquier cosa creada, no somos más que una pequeña parte de ese cuerpo. Las partes del cuerpo nunca son iguales al todo. Esto nunca es posible. En el Bhagavad Gita se dice que las entidades vivientes, partes integrales del Señor Supremo, son eternamente partes integrales. En opinión de los filósofos mayavadis, la entidad viviente, influida por la ilusión, se tiene por parte integral, aunque de hecho es una misma y única realidad con el Todo Supremo. Esa teoría no es válida. La unidad del todo y la parte es en cuanto a cualidad. La unidad cualitativa de las partes grande y pequeña del cielo no supone que el cielo pequeño se vuelva el cielo grande. No hay motivo para políticas de divide y vencerás en los planetas Vaikuntas. No hay temor, porque los intereses del Señor y los habitantes van unidos. Maya significa ausencia de armonía entre las entidades vivientes y el Señor Supremo, y Vaikunta significa armonía entre ellos. En realidad, el Señor abastece y mantiene a todas las entidades vivientes porque Él es la entidad viviente suprema. Pero criaturas necias, aunque en realidad están bajo el control de la entidad viviente suprema, desafían su existencia. Y esa posición se llama Maya. A veces niegan que exista un ser de las características de Dios, dicen todo es vacío, y a veces le niegan de un modo diferente. Puede que haya Dios, pero no tiene forma. Ambos conceptos surgen de la condición rebelde de la entidad viviente. Mientras esa condición rebelde prevalezca, el mundo material continuará inarmónico. Armonía o falta de armonía se definen en virtud de la ley y orden de un determinado sitio. La religión es la ley y orden del Señor Supremo. En el Srimad Bhagavad Gita descubrimos que religión quiere decir servicio devocional o conciencia de Krishna. Krishna dice, abandona todos los demás principios religiosos y simplemente vuélvete un alma entregada a mí. Esto es religión, cuando se está completamente consciente de que Krishna es el disfrutador supremo y el Señor Supremo y se actúa de acuerdo con esto. Eso es verdadera religión. Cualquier cosa que vaya contra este principio no es religión. Por lo tanto, Krishna dice, simplemente abandona todas las demás principales principios religiosos. En el mundo espiritual se mantiene armónicamente este principio religioso de la conciencia de Krishna y por eso ese mundo se llama Vaikunta. Si se pueden adoptar aquí los mismos principios completa o parcialmente, entonces esto es Vaikunta. Y lo mismo ocurre con cualquier sociedad, como la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Si los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, poniendo centro la fe en Krishna, viven armónicamente de acuerdo con el orden y los principios del Bhagavad Gita, entonces están viviendo en Vaikunta, no en este mundo material. Comentarios, Sandipani Muni. ¿Mm? Comentarios, Sandipani. Sí, este es un texto muy bonito. De hecho, estábamos hablando de ese tema ayer, ¿no? En Sí, el templo. Y también, interesantemente, estábamos en el coche ayer con el Prabhu, ¿cómo se llama? Adi Vahana o algo. Adi Vivaha. Vayati. Adi Ayati. Y estábamos intentando recordar ese pasatiempo. ¿Por qué fue la razón? No me acuerdo, pero estábamos, sí, discutiendo ese tema en el coche también, de la historia. Mm, Pero estamos diciendo que hay un libro que hicimos de Tribhunath Prabhu, que de hecho tengo acá en Monterrey, y también tienen en Ecuador, en Bhakti House,
Y este devoto que se llama Tribhuvannath Prabhu era muy experto en el tema de la armonía entre los devotos. Y también otro devoto muy conocido en ISKCON para trabajar mucho en este tema es Bhakti Tirtha Swami, ¿no? Si recuerdan Bhakti Tirtha Swami. Sí. Él vino a México, pero no sé, a Monterrey, pero al Guadalajara Teatro sí, creo. Y el DF. Y Ujú. Argentina también. Hay varios discípulos de él en Argentina, como Agni Purana, etcétera. Y él estaba escuchando ayer en la mañana una clase de él, de Bhakti Tirtha Maharaj, y le estaba dando una charla después del, si recuerdan, el milenio, ¿no? El nuevo milenio, había conspiración que en 2000 van a, como, how you say, like, crash, todos La los computadora, computadores. el Y2K. Sí, y muchas malas cosas van a pasar. Entonces, él utilizaba mucho esa paranoia mundial para predicar. Y hablaba mucho de ese tema para atraer gente, ¿no? Entonces, en una charla después del Y2K, él estaba hablando de cómo mejorar ISKCON. El pregunta era puesto, mirando que ya hay como 30 años más o menos de esa sociedad, 34 años, ¿qué cambiarías o qué ajustes? Y él decía varias cosas. Uno es la falta de buena educación y protección para los niños. Otra cosa él decía es las relaciones y más formación en los devotos, cómo relacionar. Y él decía que mucha gente le criticó por eso, decía que es algo sentimental, es algo más social que filosófico, es algo más, sí, material en un sentido, porque en un sentido sí es algo material en el sentido que no se encuentra tanto en la escritura porque tiene más que ver con psicología y sociología, ¿no? Cómo relacionan las personas. Pero en realidad también es espiritual porque relaciones espirituales también hay que hacerlos de una manera buena, ¿no? No es que somos espiritual, pero comportamos como queremos, ¿no? Like however the mind drags us around, ¿no? Entonces él decía que cuando él empezó a pensar en eso, algunas personas decían que es algo sentimental, es mejor enfocar en el Bhagavatam o Lila o Tattva o algo. Y luego él decía que diferentes gurús también empezaron a confiar en él y había un gurú que se llamaba Sridhar Swami, discípulo de Prabhupada de Estados Unidos. A veces se llamaba Jolly Swami, como Swami feliz, ¿no? Y él también, después de tener cáncer, decía que ahora yo he realizado también que este es el tema más importante en nuestro movimiento, es cómo mejorar relaciones entre los Vaishnavas. Y como sabemos, hay 6 diferentes transgresiones, ¿no? Contra los Vaishnavas, ¿no? Uno de esos es muy simple y solamente no sonreír cuando ves un Vaishnava. Otros son muy obvios, como no matar un Vaishnava, no pelear, como no criticar. Pero uno es solamente no ser feliz cuando llega un Vaishnava. Y muchas veces podemos tal vez sentir eso, ¿no? Otro es no sentir feliz cuando un Vaishnava que tal vez no es nuestro amigo o amiga mejor, pero recibe recognición, recibe glorificación, recibe posición y no somos felices, aunque es un devoto o devota. Entonces eso también es una transgresión, ¿no? Entonces, no solamente siendo enojado o siendo envidioso, pero también cosas más sutiles, ¿no? Entonces, este verso es muy bonito porque, bueno, en realidad los Jai Vijay eran devotos, eran en Vaikunta, pero estaban cubiertos por Yoga Maya para facilitar su servicio ¿cómo se llama? De pelear con el Señor, ¿no? Como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, como Shishupal y Dantavakra. ¿Y qué más tenemos? Ravana ahí. ¿Quién era? Kumbhakarna. Kumbakarna. Sí. Y luego Jagai Madhai, ¿no? Entonces, para facilitar, se dice, facilitate. Facilitar.
Sí, Este servicio, a veces Dios también nos pone en situaciones difíciles o en donde estamos cubiertos, un poco como el señor Brahma, que es nuestro Sampradaya Acharya, también porque no había mucha gente en el universo cuando, en el principio. Entonces también Krishna también usaba a él para eso, algunas veces, para enseñar algo, se usa a sus devotos. Eso es un poco como piensan los musulmanes, ¿no? Sobre los profetas. A veces dicen, sí, hicieron algo malo, pero era el plan de Dios. Entonces, obviamente sí, podemos mal comportar, pero a veces, como en ese pasatiempo, había un plan especial del Señor. Exactamente como Arjuna, siendo un devoto, él ya sabía la filosofía, pero también Krishna quería que él sea confundido para que Krishna puede facilitar, enseñar Bhagavad Gita, porque Krishna siempre está con sus devotos, entonces a veces los devotos tomen el papel, ¿no? de estar ilusionados o confundidos. Pero al tema de relacionando con los devotos, había un devoto en Harinam Ruchi, creo que Premi lo conoce, o no, no fue a Argentina, no sé, pero se llama Sundar Nitai, tal vez más de Divya porque él vino a México. Este, y él siempre dice a veces como cuando hay pelea o confusión, él dice todo, esto todo es un producto de cantar inatentivamente, ¿no? A veces dice eso. Pero es verdad que cuando nuestra práctica no está fuerte, ahí es donde cuando salen muchos malas hierbas, ¿no? De la envidia, la lujuria, eh, la ira. cosas negativas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no somos fuertes o no somos fiel al proceso, allá vemos que salen mucha pelea, muchos problemas, muchos confusiones. Pero cuando somos fuertes en la práctica espiritual, los vemos muy tolerantes. Podemos tolerar muchas situaciones, podemos tolerar, ah, como dicen en inglés, hay un dicho, es como no vemos las cosas tal como son, pero vemos las cosas como somos nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando ves peleas o ves como, how you say, like, diferencias entre personas, es porque cada uno solamente está predicando o está mostrando, how you say, the subsets, set in Spanish. El subconjunto, se dice en español, creo. Subconjunto de la historia. Solo la parte de la historia que pertenece a que yo soy el bueno y esa persona es el malo. Pero en realidad hay siempre dos partes de una historia, ¿no? Entonces, cuando somos muy apegados a cosas así, es muy difícil resolver los problemas. Pero como siendo devotos tenemos que tener el poder de superar de este bias. How do you say bias? Bias es como sesgo. Obstáculos. ¿Sesgo se dice? Bueno, No, eso es lo que me dice el traductor. en inglés, Bias ¿cómo? es como sesgo, ¿no? Prejuicio, parcialidad, Prejuicios, predisposición, juicio, sí, juicio, prejuicios. básicamente. Entonces sí. Es una lástima que no hay clases de Bhakti Tirtha Maharaj en español, pero creo que hay libros Hay sobre. libros. Ujú. Y también cuando era un joven en el grupo de Harinam Ruchi, ya estoy más viejo, pero cuando tenía como 20 años, 22 años, estaba muy fanático, que no puedes leer nada fuera de ISKCON, no puedes leer solo Prabhupada, solo todo el día, ¿no? Y Sundar Nitai me decía que hay un seminario que ayuda mucho a los devotos, aunque no es de un devoto de ISKCON, pero es un devoto cristiano, y se llama Marshall Rosenberg, ¿no? No sé si se conoce, y enseña los principios de comunicación no violento. Ah, sí, sí. Sí. Y una vez después, hace como 2 años, yo descargué una clase de él y escuché. Y vi que ayuda mucho a los devotos porque solamente te enseña cómo ser mejor en comunicar. Y obviamente comunicación no es algo trascendental. Si comunicamos en español,
no ayuda a leer como un libro devoto, hay que leer la gramática y el diccionario para aprender el español, ¿no? Entonces, comunicación también es una herramienta, pero se puede aprender principios de la comunicación de gente que son escolares en ese tema. Exactamente como manejar un coche. Obviamente puede ser, ok, tengo que ser en la modalidad de la bondad, pero tienes que aprender de alguien que no es devoto. O el español, o si quieres aprender el inglés, tienes que ir a clase en una universidad, ¿no? Y entonces eso me ayuda tanto también. Y es como, básicamente te enseña cómo cuando hablas con alguien hay un conflicto, entender qué son sus necesidades y qué él o ella falta, y luego tú comunicas tus necesidades que tú faltas, y luego tú dices a la persona cómo podemos resolver eso para que los dos tenemos nuestras necesidades, satisficados, ¿no? Pero eso solo puede suceder cuando los dos somos sinceros, o a veces no puedes porque la otra persona no quiere cooperar. Pero sí. Sí, sobre eso, Sandipani, claro, el curso de comunicación no violenta, también el de resolución de conflictos, son muy recomendados para devotos. Claro, Mm, siempre tenemos que usar toda la mejor herramienta, ¿no? Para hacer mejor nuestro servicio. mm. También Entonces, Mahatma, ¿leemos más? ¿O discutimos este verso más en detalle? ¿O cómo es Y ahí normalmente? Premi quiere comentar algo. Sí. Premi. perdón, no, que pensaba también en los cursos y los talleres que da Mahatma Mm, Prabhu, también son de gran ayuda porque cada devoto tiene un pasado, tiene traumas, bueno, tiene una vida y poder sanar ciertas cosas y trabajar en eso también ayuda a poder desenvolvernos mejor con los otros devotos. Y, y también, no sé, Sandy, no sé si conoces el libro Forever Present de Kadamba Kanana Swami, que fue uno de los últimos que se publicaron, fueron clases que él dio en los últimos, no sé si meses de vida que tuvo. Y él dice cosas muy interesantes en ese libro, y una de esas que las que más a mí me llegó y recuerdo, trato de recordar seguido, es que dice que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, tenemos que volvernos buenas personas. Algo tan básico, pero algo tan, hay veces con algunas personas podemos ser buenos, pero con otros no tanto. Y que mismo en el mundo de los devotos tenemos que eso, cuando encontremos volvernos buenos para con todos, vamos a poder estar viviendo en Vaikunta sin estar en Vaikunta de alguna manera, como decía este texto. Y bueno, y sí, la importancia de leer y de otros devotos también que tienen muchas realizaciones nos inspiran. gracias, Premi. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, aquí toca un tema muy importante, la armonía, aspecto de la armonía en Vaikunta, ¿verdad? Bueno, como dice el texto, el principio básico de la creación es que el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es dichoso por naturaleza y para realzar su dicha trascendental se convierte en muchos. Las entidades vivientes como nosotros, siendo parte integrales del Señor Supremo, estamos hechos para satisfacer los sentidos del Señor. De esa manera, cada vez que haya una discrepancia en esa armonía, la entidad viviente queda al momento atrapada por Maya, la ilusión. Entonces, por eso aquí estamos totalmente desarmonizados. Y interesante este punto que toma Sriman Sanipani, que podemos utilizar herramientas que tal vez no están tan relacionadas con la filosofía o el conocimiento védico. Si una persona tiene que hacerse también un autoanálisis del tipo de comportamiento que está teniendo para relacionarse, porque vemos personas con unos espíritus maravillosos, pero con unas personalidades desastrosas. Y eso también conlleva que la interacción sea a veces muy deficiente
porque no tomemos como un autocontrol una autopreparación para nuestro mejoramiento personal en función de nuestras relaciones familiares, sociales, comunitarias. Porque a veces, bueno, ya sabemos todos la historia, cada uno tiene una historia, pero justamente es tratar en esta comunidad de encontrar puntos en común para que la comunidad como tal florezca y uno pueda estar en un estado mental para mejorar cualquier servicio que haga. Y seguro que, como dice el texto, nos vamos a sentir en Vaikunta sin estar en Vaikunta, porque qué interesante es el hecho de estar en paz con la comunidad, con la familia, con uno mismo, trabajando, sabiendo que este es un mundo lleno de perplejidades, pero qué importante es también el autoconocimiento, y a veces no está en en toda la visión védica, este cambio de comportamiento, este cambio de estructura, como herramientas que podamos utilizar. Si alguien necesita ir al psiquiatra o al psicólogo, creo que esta debemos como estimular a que lo hagan para que tengan una autorreflexión de sus propios errores, para poder cambiar en función de la filosofía y el conocimiento, para que su servicio sea mejor y nosotros seamos mejores. No, no, no hablo por otro, hablo por mí también. Muy bonito. Mm, Gracias, Prabhu. muchas gracias, sí. Entonces, bueno, entonces ese tema de la armonía, cuando no hay armonía es porque estamos en discrepancia, ¿no? Y es lindo ver cómo el Señor se expande en mucho para armonizar. Y la verdadera armonía entonces existe cuando todo es para satisfacer al Señor. Y también tomando el tema de la unidad en la diversidad armónica, que da el ejemplo muy interesante del cuerpo, ¿no? Todo funciona porque todos los órganos, ¿no? Los habitantes se ocupan en modo perfecto en servir al Señor. Vimos que también todos los árboles, los pájaros, las abejas, el suelo, todo es armonizado en el servicio al Señor Supremo. Se fijan, todo lo que hacemos buscamos armonía, ¿no? Cuando no hay armonía siempre hay esos choques. Y bueno, la última parte sobre la religiosidad, prácticamente es también así, toda la esencia de la religión es la devoción, el prema bhakti, y, y vemos en ese mensaje como a veces las religiones nos pueden dividir, pero si vamos a la esencia, a la armonía esencial del espíritu religioso, vemos que todo es uno, todos estamos unidos en la diversidad. En esa diversidad, todos los caminos son el camino, podríamos decir. Estaba pensando que, ah, porque cada vez que uno lee el Gita, a veces como dependiendo en dónde estamos o qué, como cosas estamos sintiendo, experimentando, como viene ciertos highlights, ¿no? Highlights, como cosas prominentes, ¿no? Sí, Entonces ujú. una vez estaba leyendo el Gita, porque tengo un amigo que a veces en el Kadashi le gusta leer todas las traducciones, como 700 en un día, así como sin parar. Es muy intenso, no sé si alguien hace eso a veces. Y una vez él también Sí, en quería Gita leerlo, Jayanti hacemos. sí, Gita Jayanti. Yo no hago tanto, pero ese de otro lo hace mucho. Y una vez lo leemos como al revés, desde el último hasta el Ah, primero. sí, ah. Y esa vez cuando leímos estaba pensando que, wow, Krishna habla mucho, no sabía, pero suena muy hippie o algo no tan bhakti, pero en realidad Krishna habla mucho sobre la paz, muchas veces sobre paz, paz, como Shanti, como Prashantatma o Shanta o Prasada, Prasidyati también significa como un estado de paz o satisfacción, o Shamatitva o Nirvana, Krishna habla, ¿no? Brahma Nirvana.
Entonces hay mucho énfasis también en el Gita con el tema de paz o satisfacción o autosatisfacción, porque esas tres cosas son muy importantes porque el devoto, si no tiene esas tres cualidades, siempre va a seguir buscando cosas afuera, ¿no? Y muchas veces en pelea es que no somos seguros y somos inseguros de nuestra posición, que somos respetables, que somos importantes, que merecemos algo, ¿no? Entonces, cuando no estamos satisfechos, hay la naturaleza más de pelear. Pero alguien que ya está muy satisfecho no tiene que pelear. Por ejemplo, una madre, a veces los niños quieren pelear y la madre dice, ok, tú estás correcto, no problem, siga, no me importa. Porque la mamá sabe que yo sé más que el niño, pero si el niño no va a parar, déjalo. No estoy apegado a ganar el argumento. Entonces, lo mismo con devotos. Y Tribhunath Prabhu fue muy así, muy prasanatma, prashantatma, que, por ejemplo, había un devoto, porque él hizo muchos devotos siempre, donde fue a hacer sus charlas, sus kirtans, hizo muchos devotos. Entonces, un devoto vino a él, nuevo. Era muy estricto, muy buen cantante, muy filosófico, pero muy nuevo y su actitud no era tan bueno. Y él vino al Manor, que es un templo desde 2000, perdón, 1973. Es uno de los templos más antiguos de ISKCON y más populares de ISKCON. Entonces, allá había dos devotos que no van al sadhana de la mañana, a veces no se ven cantando, no saben la filosofía bien, trabajan como mecánicos para el templo o como mantenimiento. Entonces vienen siempre con vestido sucio, ¿no? Y ese devoto les criticó, oh, no son muy buenos devotos, bla, 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 como dando críticas de ellos. Y Tribuna Prabhu decía que la diferencia entre tú y ellos, hay una diferencia más importante. Una diferencia es que en 20 años ellos dos van a seguir siendo devotos, pero tú, yo no estoy seguro. Él decía eso a ese devoto. Afortunadamente los tres aún son devotos, pero este devoto que era un brahmachari tan bueno, ahora casi no practica mucho, pero esos otros dos devotos sí siguen practicando, siguen estar en el templo. Y era porque ellos no tienen la actitud de criticar, una actitud negativa. Porque la actitud negativa es como termites, ¿cómo se llama termite? Termita, Sí, que si tienes una casa de madera, comen tu casa adentro de la madera, madero, madera. madera, pero no se ve para muchos años, pero gradualmente está perdiendo desde adentro la fuerza de la madera y después de muchos años puede caer el edificio. Entonces, Tribuna Prabhu fue muy experto en eso. Y una vez había muchos gitanos. En Inglaterra los gitanos son como ladrones, son como gente muy mala, que todo el mundo odian a esa gente porque tratan todo. No sé, gitano en Sudamérica tiene un significado diferente, ¿no? Es más como alguien que viaja, es un poco místico, tal vez, no sé. Pero en Inglaterra se llaman pikeys, es una palabra muy negativo. Entonces ellos estaban peleando con el templo, atacando a los devotos. Y es como una ganga, es como, por ejemplo, aquí mafia, ¿no? En México o Ujú. Ecuador o Argentina, ¿no? La mafia. Entonces él era tan sin envidia que él fue solo directamente adentro de su propiedad para hablar con el jefe directo de la ganga. Y todos los de otros estaban muy preocupados. ¿Por qué él fue solo? Ellos pueden matar a él o como, how you say, beat him up. They can, how you say, beat up in Spanish. Como darle duro, ¿no? Muchos Ah, dicen pégale, Que lo hayan golpeado, pégale duro, sí. golpear. Entonces todos los de otros estaban muy preocupados. Esos son gente muy peligroso, andan con cuchillo, andan con diferentes cosas, ¿no? Peligrosas. Pero Tribhunath fue así como un devoto brahmachari con pelo de safrán en el medio de esta lucha entre el templo y esa ganga que estaban robando el templo y pegando a los devotos. Mucha pelea. Es una propiedad solo al otro lado de la calle del Manor. Y allí en 10 minutos él resolvió todo. Y el jefe de la ganga decía que no me gustan los Hare Krishnas, pero este hombre me gusta y por él no vamos a parar nuestra guerra entre los Hare Krishnas. Y él salió solo. Y no,
Desde este día ellos no hacen problemas ahora con el templo, porque aunque era una pelea tan grande, entonces los devotos avanzados son así, no tienen nada de envidia, son muy autosatisfechos, que en su asociación se puede neutralizar incluso a los serpientes y scorpions. ¿Cómo se llama? Scorpions. Vrishnika. Escorpiones, Escorpiones, sí. escorpión. Eso es Ah, algo que estaba pensando. sí, ahora que mencionaste eso del criticar, hay una característica que observo siempre en el centro de prédica, cuando alguna persona dice, ah, yo solo hago servicio, los demás no hacen nada, y yo ya sé que esa persona ya después no viene más o se aleja un tiempo. Siempre pasa eso. Cuando dice, ay, ¿y por qué los demás no hacen nada? Yo hago todo, digo, ay, hasta la vista. Es siempre pasa eso. Sí, la energía, ¿no? Baja la energía, baja la conciencia, se desarmoniza todo. Entonces la energía suprema, la armonía suprema solo está cuando todos queremos servir al Señor. Y como dice Sandipani, cuando hay esa actitud de humildad, ¿no? De servir. Muy buenos ejemplos. Si alguien recuerda, yo no recuerdo bien, pero si alguien quiere contar la historia de, creo que Yudhishthira, y pidieron a él que puedes encontrar a alguien como que es mejor que tú, no, que es peor que tú en, no sé, en pelear, like en la guerra, o en ciertas cualidades, y él no podría encontrar a nadie. Y luego creo que preguntaron a Duryodhana lo mismo, ¿puedes encontrar a alguien que es mejor que tú en cierta cosa? Y él decía, no, no puede encontrar a nadie. Pero Yudhishthira no podría, fácilmente podría. Algo así. ¿Alguien recuerda esa historia? No, no podía encontrar a nadie peor que él. Algo Este, así. sí, peor que él y a Duryodhana mejor que él. ¿Verdad? Esa debería ser la actitud, ¿no? Mm. No podía encontrar a nadie. Creo que era como que no puede, que puede pelear eh, peor que tú o ciertas cosas así y ser menos dármico que tú, no sé. Y él no puede encontrar nadie peor que él. Pero cuando preguntaron lo mismo de Duryodhana, si alguien mejor que tú, él no puede encontrar a nadie. Porque Por eso, Yudhishthira era tan humilde que no vi nadie peor que él, aunque era lo más dármico, ¿no? ujú. En todo el reino. Como dice Prabhu Mahatma, el orgullo viene antes de la caída. Mm, Y asimismo, el devoto más elevado es el que ve a todos como devotos, ¿no? Ve al mm, Señor en todos. Por eso también se puede relacionar con el texto, abandona todas las religiones y enfócate en tu bhakti, en tu servicio devocional. Leemos un texto más. ujú, ¿Quién quiere Me leer? ac- bueno, un minuto, me acordaba Ah, de sí, una sí, clase dale. que da Swayama Bhavanteya Swami y que habla de las diferencias entre Vidura y Dhritarashtra. Está buenísima esa clase y él explica cómo Dhritarashtra siempre está en una actitud de víctima. En cambio, Vidura está en una actitud de gratitud. Y bueno, y empieza a hablar de todas las características cuando uno está en gratitud y viceversa cuando uno es víctima. Y bueno, está muy linda esa clase. Bueno, no sé si alguien quiere leer o... Creo que Norma quería leer. Norma, o ya se hizo tarde. No, adelante, Premi, que lea ella. Me gusta cómo Mm, lee. mm. Gracias, Norma. Ya. Gracias. Así pues, consideremos cómo deben ser castigadas estas dos personas contaminadas. Debe ser un castigo apropiado, de manera que a su debido tiempo puedan beneficiarse. ¿Cómo encuentran dualidad en la existencia de la vida en Vaikunta?
Están contaminados y deben ser apartados de este lugar y enviados al mundo material, donde las entidades vivientes tienen tres tipos de enemigos. Significado. La causa por la que las almas puras vienen al entorno existencial del mundo material, que se considera el departamento criminal del Señor Supremo, se expone en el verso 27 del séptimo capítulo del Bhagavad Gita. Se afirma que una entidad viviente, mientras es pura, guarda completa armonía con los deseos del Señor Supremo. Pero, tan pronto como deja de serlo, la armonía con respecto a los deseos del Señor deja de existir. La contaminación le fuerza a pasar a este mundo material, donde las entidades vivientes tienen tres enemigos: el deseo, la ira y la lujuria. Estos tres enemigos fuerzan a las entidades vivientes a continuar la existencia material, y cuando una persona se libera de ellos, se capacita para entrar en el reino de Dios. En consecuencia, no hay que irritarse cuando falta ocasión de complacer los sentidos, y no hay que estar ávido de conseguir más que lo que se necesita. En este verso se afirma claramente que los dos porteros deben ser enviados al mundo material, donde se consiente que habiten los criminales, puesto que los principios básicos de la criminalidad son la complacencia de los sentidos, la ira y la codicia de cosas superfluas. Las personas a quienes dirigen estos tres enemigos de la entidad viviente nunca ascienden a Vaikuntha Loka. La gente debe aprender el Bhagavad Gita y aceptar a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, como Señor de todo. Deben dedicarse a satisfacer los sentidos del Señor en lugar de intentar satisfacer los suyos propios. Ejercitarse en el proceso de conciencia de Krishna ayudará a la persona a elevarse a Vaikuntha. Tarararán. Sí, justamente esto que estamos hablando, ¿no? Este proceso es justamente para elevar a las personas, para volvernos verdaderamente personas y invitar a otros que tengan mejores cualidades. Y así un día este mundo, por lo mínimo en estos próximos 10.000 años, va a ser un lugar donde podamos cohabitar. Porque si seguimos así, ya no habrá un lugar donde podríamos estar, porque en todos lados estamos con alguien que no nos cae bien, como alguien que no nos entiende, alguien que no ve lo bueno que somos, ni lo que vi que cantamos, y pensamos que es algo contra nosotros, ¿no? Y es la maya que nos está verdaderamente confundiendo, porque al perder la asociación con los devotos y la posibilidad de interactuar con otras personas de una manera armónica, nos descalifica, porque tal vez cada cosa que podamos compartir, sin que lo realicemos, pero son las escrituras de lo que Prabhupada dijo, como estamos en esa actitud, nuestras palabras no llegan a nadie, ni logramos hacer que otras personas admitan que algo está mal y que tenemos que hacer cambios profundos en nuestros comportamientos para verdaderamente poder tener un servicio apropiado, una práctica apropiada, un canto apropiado. O sea, esa es mi opinión de lo que estamos leyendo en relación de lo que a dónde ha dirigido Sandipani eh, Muni la clase, y me parece un punto muy resaltante, ¿no? Esta maduración de las personalidades a través del servicio devocional. Sí, Sandipani. Sí, me gusta mucho como Prabhupada dice, llama, ¿dónde está? Que este mundo se dice el departamento criminal del Señor Supremo, así muy claro, ¿no? The Criminal Department. Sí, Ah, es una manera muy sencilla de explicar el mundo material, el departamento criminal. Pero esto también enfatiza el hecho que
venir aquí no es la culpa de Dios, es nuestra propia decisión, porque queremos experimentar el reino de Dios sin Dios. Pero al final, después de unos vidas, recordamos que, bueno, el reino de Dios es solo un reino porque hay un rey. Entonces, cuando tiras, como en inglés han dicho, no tiras el bebé con la agua sucia de la ducha, ¿no? Entonces, cuando pones el bebé en la ducha, en una caja, ¿no? De plástica, y luego ya cuando el bebé está limpio, tienes que tirar el agua, pero a veces tiramos la cosa más importante con el agua, que es el bebé. Entonces, Vaikunta es solo sin ansiedad, porque ahí es la persona que nos da la paz, que es Dios, que es Krishna, ¿no? Entonces, cuando estamos en un mundo que directamente no experimentamos Krishna, no tenemos la oportunidad de sentir la paz. Es interesante, ¿no? Estaba pensando también que esto es una realización que escuché de Srila Hridayananda Maharaj, que devoto en Sattva Guna hay ciertas cualidades, ¿no? Porque en realidad Sattva Guna significa Sat es espiritual y Tva es como un sufijo que significa en inglés ness, en español sería dad, ¿no? Como parcialidad o comodidad. Es un sufijo que significa la cualidad o el estado de tener algo, ¿no? Entonces, sattva guna significa la cualidad que estás acercando más y más a ser espiritual. Entonces, sattva guna es la energía que nos lleva al espiritual. Y una cualificación es que sattva sanjayate jnanam. Cuando uno es más en sattva guna, uno tiene más cognición. Y vamos solamente no de tener cognición, pero recognición, ¿no? Tenemos la habilidad de reconocer, no solamente conocer, pero reconocer a las personas, a las situaciones, ¿no? Entonces el devoto en Sarvaguna se vuelve más y más cada vez más sensible, sensible para leer a las personas, para entender a las situaciones. Y también recién estaba leyendo algo de la ciencia, que había dos científicos que se llaman neurocientíficos. Uno parece hindú, se llama Anil Seth, y un psicólogo Robert Sternberg, y estaban hablando de que, porque muchas veces estudian inteligencia, ¿no? Inteligencia like IQ, IQ, inteligencia cociente, no sé en español, ¿cómo es? Y El es coeficiente una intelectual. manera ¿perdón? El coeficiente intelectual. Sí, cociente intelectual, ¿no? Y ahora a veces dicen que más importante eso es cociente emocional, la habilidad de entender a alguien. Y ahora muchos científicos y psicólogos dicen que la forma más inteligente, el aspecto de la inteligencia más refinado o sutil es algo que se llama metacognición. Y dicen que la habilidad de pensar sobre sí mismo y estudiar tus pensamientos, tus reacciones, cómo reacciono, y la habilidad de separar yo con mis emociones. Y eso es exactamente cómo es el estado de Sattva Guna. Entonces los científicos también están predicando las glorias de la Sattva Guna, la habilidad de no solamente leer a las personas, pero leer a mi mente misma y separar la mente del alma y entender cómo reaccionó, cómo pienso en ciertas situaciones, cómo voy a comportar en ciertos lugares, ¿no? Y cuando el devoto es más avanzado, se puede resolver muchas peleas, muchos problemas porque es más sensible. Y como hay un dicho en inglés que yo no te oigo porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras, ¿no? ¿Alguien ha escuchado eso antes? Sí, Es un dicho muy bueno, con ¿no? Prabhu Mahatma lo dice seguido. Es un dicho muy común, ¿no? Porque los devotos se vuelven más sutiles que pueden leer a personas solo en leer la cara. Una vez vino dos devotos a Jayapataka Swami y no tenían tilak. Tal vez conocen, ¿no? Esa historia. Y los dos no tienen tilak, pero Jayapataka Maharaj decía, uno, ¿por qué no has puesto tilak? Los discípulos, los devotos, tienen que poner el tilak. Y el seduce dice, oh, perdón, Guru Maharaj, perdón, mañana lo voy a poner. Pero al otro devoto no decía nada. Entonces ese devoto decía, ¿por qué?
Maharaj, a mí me decía, no has puesto tilak y me regañó, pero a ti no. Entonces él decía, yo creo que el Maharaj sabe, vea, porque yo cuando voy al trabajo, yo pongo tilak, pero pongo tilak con Ganga Jal. Entonces sí, yo tengo tilak y Maharaj podría verlo, aunque no puedes ver Ganga Jal porque es como agua, ¿no? Entonces era más sutil. Y otro guru que se llama Tamal Krishna Goswami, uno de los más sensibles, inteligentes, científicos, como él puede cortar situaciones con un cuchillo así bien fino, ¿no? Y él estaba en Londres y había una devota que era muy buena cocinera, su discípula, muy devota mayor. Y Tamal Krishna Maharaj era muy sensible, podía sentir todo. Entonces le dio un plato, ella cocinaba un banquete grande para él, muchas preparaciones, samosa, arroz, panir, shak, spring roll, raita de yogur, todo. Muy delicioso, ¿no? Entonces él probó un poquito, puso la primera, how you say, handful, cantidad en la boca y luego, no sé en español, pero he like spat the food out and put it back in his hand. Escupió y volvió la mano, lo volvió a Sí. escupir. Y lo puso en el plato y decía how you say, take this prasadam away. No quiero. Llévate ese prashada, no quiero. Sí, él decía que esa devota no está cantando 16 rondas, entonces yo no quiero comer ese prasadam. Krishna no lo aceptó. Y decía que dame otro prasadam. Así tan sensible. Y la devota reveló a los otros hermanos y hermanas que sí, estoy muy débil ahora en mi yapa y no puedo terminar mis rondas. Y después de ese día, ella hizo un voto que ahora, porque he hecho ofensa a mi guru, voy a cantar 25 rondas todos los días. Y aún canta los 25 rondas. Eso fue, Tamal Grishma dejó su cuerpo en 2001 o 2. Y aún estaba en Londres y Vicharu Prabhu, no sé si conocen, pero me contaba esa historia. Dice que aún hasta el día de hoy sigue cantando 25 rondas, no solamente 16. Entonces los devotos avanzados son muy sensibles y por eso pueden resolver todos los problemas. Como Srila Prabhupada también, muchas historias, ¿no? Que él puede entender entre las palabras lo que está oscuro, ¿no? How you say? In between the words. ¿Cómo dices? Entre las líneas. Entre las líneas, sí. Interesante. Gracias, Sandipani. Jai. Entonces, este texto, sí, Sri Raghunath, ¿quieres comentar algo? No, no. Surprised how well he speaks Spanish. Sí, habla muy bien. Pues entonces en este texto, ¿qué dicen los Kumara? Consideremos cómo deben ser castigados estas dos personas contaminadas. Y dicen, debe ser un castigo apropiado de manera que a su debido tiempo puedan beneficiarse. Entonces, el significado de castigar a alguien es cuando uno busca su beneficio, no es para hundirlo y al contrario, ¿verdad? Es para ayudarlo. Y cómo encontraron dualidad en la existencia de la vida de Vaikunta. O sea, en Vaikunta no hay dualidad, por eso ellos, aquí menciona, están contaminados y entonces deben ser apartados y enviados al mundo material, donde aquí todo es dualidad. Hoy nos quedamos aquí, entonces vamos a ver si podemos seguir mañana o pasado, dependiendo cuándo terminamos, a qué hora terminamos hoy el programa y a ver si hacemos Zoom especial para Sandipani. Sí, dice Wow. Preni. Generalmente no leemos de martes a viernes, pero vamos a anunciar muy pronto. Y pues no sé si hay más comentarios, pero básicamente aquí los cuatro Kumara le dan este castigo a los dos porteros para beneficiarlos. ¿Mm? ¿Comentarios? Hermana, y me acuerdo el libro que vos me recomendaste hace unos años atrás, Los Cuatro Acuerdos Toltecas.
Que Mm, este libro, como decía Sandy al principio de la clase, que, que muchas cosas externas también nos ayudan a los devotos. Ese libro es revelador y de hecho Vaisheshika Prabhu cuando va a empresas, a Google, a diferentes empresas a compartir la conciencia de Krishna, nombra y arranca a sí, veces hablando de los acuerdos toltecas, que es lo básico, ¿no? ¿No? Como hay cosas, sí, que están también en nuestras escrituras, está en el Bhagavad Gita, está, pero a veces eso está como tan directo y está tan enfocado que a veces como que sí, si lo estudiamos, lo leemos y lo tratamos de, sí, de practicar, tener conciencia de eso, ese libro está increíble, si no lo leyeron, Díaz, te lo recomiendo. sí, es Muy de nostálgico. El los, Toltecayo. sí, es de los sabios aquí de México. Kavichandra Sí, Swami también lo aparentemente, mencionó. Ah, Sri Raghunath. Es Dale. Don Miguel no, Ruiz, el autor. aparentemente esa era la filosofía que se propagaba en todas las culturas, sí, indígenas. El Toltecayo, sí. Norma. No, solo comentar que me encanta entrelazar como lo hizo Sandipani los estudios recientes que se hacen acerca de pues del comportamiento humano, ¿verdad? Con lo que la sabiduría nos viene diciendo desde milenios años atrás. Este, y pues muy interesante. Y estamos ahí al pendiente por si se hace lectura el día de mañana. Ahí Sí, estoy al sí, pendiente. vamos a hacer lectura mañana también. Ok. Si es muy temprano para ustedes, puede ser un poco más tarde. Ustedes nos dicen el horario en el grupo cuando les quede bien. Nos Bueno, adaptamos. o puede ser media hora después porque tengo el Bhakti Vaibhava también a las 6 de la mañana, tal vez. Podemos ser a 7:30 mañana la lectura. Cuando quieran. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces. Ya, Reverencias, una Gracias linda por la clase. Muchas gracias. abrazos. Hasta mañana. Hasta Krishna. Haribo, mañana. Goranga. Hare